Quinto mensaje, 11 de junio de 1995. Vida, el respeto hacia la vida. Muerte, la violencia que hoy al hombre que posee una mente le destruye. Siendo la más grande realidad por la que se existe, es como esa gran verdad que se debe de vivir, y sin olvidarse de lo que se es, se tiene el deber de saber la razón por la que se pertenece a la vida misma que se posee, y para la que se debe todo aquel ser que se dice a sí mismo que es un ser que tiene el don de verse como un ser que piensa. El pensar no es tan solo el ser una mente que como un ser que se dice humano existe. El pensar es saberse una mente que tiene la capacidad de poder crear y que al tener esa capacidad se debe entender que no es un ser que crea una mente que tiene la fuerza a su vez para ser una mente que también destruya. Como mentes, los seres que poseen ese don divino que se llama el tener la fuerza para ser un ser que piensa, deben saber siempre que si se nace, no es para que su propio ser pueda ser destruido, sino que su ser es algo que tal vez, divino también, se tiene el deber de saber conocerlo, y así de poder ser una mente que en todo momento se transforme en vida. Una mente que se dice a sí misma que no es tan solo un ser que nació para que subsista, sin otra meta que no sea la de ser una fuerza que se una a la fuerza que posee el animal no pensante, sino que, si se conoce a sí mismo como un ser que ya nació distinto, entonces es su obligación para sí mismo, es el de saber la razón por la que su propio ser existe. ¿Y cuál es la gran verdad por la que todo ser existe? ¿Cuál es la razón por la que cada ser con mente puede conocer algo que se niega a conocer cuando a sí mismo se destruye? ¿Cuál es el objetivo de nacer y así de saberse un ser con vida? ¿Cómo se puede un ser con mente conocerse a sí mismo? No es dejando que lo que se llama instinto sea el que le lleve caminando por una vida inútil, una en la que se cree que se nace, se crece, se procrea, y con eso cumplió, para que después de haber creído que se cumple, se dedique a ese ser con mente, a dejarse envejecer y así después destruirse. El creer que todo tiene un ciclo, que como materia es para lo único que se existe, es el no ver la gran verdad por la que se nace con el don divino, que es el de saberse un ser que piensa, sino que tiene el deber de verse como lo es su ser, como una fuerza que siendo algo más que materia, tiene el deber de conocerse. Si se sabe que se tiene un cuerpo, no es ese cuerpo una fuerza que se tiene para que se pueda utilizar lo que se tiene únicamente para poder llevarse a los alimentos a la boca o para poder construirse un lugar en el que se pueda tener un reposo o uno en el que se pueda tener algo para que con su pareja se pueda unir, y así un lugar en el que se resguarde de lo que puede ser las fuerzas que en la naturaleza existen. No se nace como nacen los animales, que ya sabe que esa es su función primaria y que después de haber cumplido con ella, se dejan ir para ser seres que dejen tras de sí a otros seres que iguales que ellos sigan ese ciclo de sobrevivencia. Si ya se superó la etapa de ser un ser que bajo el instinto vive y se sabe que se posee el don pensamiento puro, entonces se debe saber
que ya no se es un animal que por instinto vive, porque esa es la función de toda vida que a su alrededor existe. Unas son las plantas que tienen también ese ciclo, y otras son las vidas que son los animales, pero que ya son seres que dentro de la evolución mantienen su ciclo de vida en el mundo en el que existen, para ser así partícipes de la evolución que en todo mundo existe. Ya que se superó esa etapa, desde el momento en el que se nace ya con el pensamiento, que es lo que le indica que ya no es un ser que debe mantenerse con vida al mundo en el que existe, ya se es algo más, y es lo que hoy vamos a enseñarles a conocer, para que dejen de ser animales que se dicen piensan, pero que actúan aún como esos seres a los que se ven como algo inferior, porque aún no piensan. El creerse superiores no es el de tomar bajo su dominio a los otros seres para poder destruirles, ya que al destruirles se rompe la cadena de evolución que dentro de su mundo existe, y si se les ve como algo inferior, ¿por qué se cree que esos seres nacieron como alimento de los seres que se dicen piensan? ¿Por qué se creen superiores con el hecho de saber que tienen la fuerza del pensamiento para poder destruirles? No se ven a sí mismos cuando cometen ese acto de destrucción, ni se ven en lo que se transforman cuando se dicen seres que piensan, y utilizan ese don para tomar a la vida, y después de destruirla, ingerirla, para creer que con esa vida destruida su propio ser puede tener más vida. Y dicen que son seres que dominan como salvajes a esos seres que son carnívoros y que cuando destruyen de esa vida se alimentan, sin ver que esos seres son vida que dentro de una vida se alimentan, pero que cuando lo hacen no rompen el equilibrio de lo que les rodea. Únicamente utilizan ciertas vidas para que se alimente su cuerpo, pero con ello también mantienen el equilibrio que dentro de la naturaleza existe. Toman lo que sobra o lo que nace débil y lo degluten para que se mantenga con vida así su cuerpo, mas no mata con saña, dejando sin vida a las que tienen más fuerza. Les dejan seguir viviendo para que su vida se reproduzca y así, dentro de un equilibrio de la naturaleza, todo es perfecto. Mas no poseen aún el don del pensamiento puro. Únicamente son seres que se alimentan sin que rompan el equilibrio que en la naturaleza existe, y así siempre siga hacia adelante un ciclo de evolución que en cada mundo con vida existe. Entonces, ¿por qué después de un ciclo de evolución nace un ser con mente? ¿Para qué existe este ser que se sabe ya un ser pensante? ¿Cuál es la verdadera razón de su existencia? ¿Cómo fue que, por evolución, se posee una mente? La mente incipiente del animal subsiste y aumenta la población animal para que nada desaparezca y todo pueda seguir un ciclo. Mas cuando se nace ya con mente, es porque ya se posee un don más grande, que es el de saberse vida, mas no vida animal que por instinto vive, sino vida como luz, y siendo ya más luz que materia, es cuando se debe entender que se posee una mente. La mente no es materia. La luz se siente, no se palpa, como se palpa lo que como materia existe. Entonces lo que se denomina el ser una mente que se dice a sí misma que es un ser que piensa, es el ser ya más vida que materia, y es cuando se sabe que su energía existe.
Si como mente ya se nace, entonces energía se conoce que su ser es vida, y no es tan solo creyendo que se es eterno y que se parte a una vida superior como se entiende que se es más vida que lo que como materia existe. El entender que se posee un alma es el ya saber que se es vida, no que como un ser como materia es como su ser subsiste, sino el poder ver lo que le rodea y tener la capacidad de crear, aun con lo que se posee, pero que se sabe que su poder de creación es siempre para darse algo más que el hecho de subsistir. Es como se debe observar el ser que se dice a sí mismo que cree, que piensa. Pensar es creer, pero no es crear. El ver cómo se puede con ese don al pensamiento, cómo se puede tener la fuerza para que otras vidas se destruya, y su propio instinto debería decirle que si ya es más energía que lo que como materia tiene, entonces, ¿por qué cree que a lo que posee como materia lo debe alimentar con la vida, que como un ser que se cree salvaje le debe dar el alimento que necesita? Si ya se nace como un ser con mente, debe entender que evolucionó como energía y que si aún posee un cuerpo es para que pueda apreciar lo que la misma naturaleza tiene, pero no es ya su ser una fuerza que como materia exista, sino que su ser, al tener el don del pensamiento puro, ya empezó a ser más vida, y que la verdadera vida se alimenta de energía, y con esa energía es con la que su mente evoluciona. El nacer, crecer y reproducirse es lo que da a los mundos la propia evolución que como materia tienen. Pero el origen divino de todo ser que existe no es materia, ya que todo está formado de energía, y es la misma energía la que ha tomado forma para que lo que como materia existe tenga la evolución y así ser más vida. La luz da. Los soles no son materia. Los soles son la energía que transmiten vida, y lo que como materia existe se alimenta de la energía que de esos soles parte, para que todo lo que esta energía recibe exista, y así nada de lo que existe desaparezca. Mente es la fuerza que en todo lo que existe crea, y como mente es la misma vida la que se manifiesta. La mente es creación, entonces lo que originó la vida es la mente, pero como mente no es materia, tan solo logra que su propia energía sea tan solo vida, y con esa energía es con la que creó materia. Como mente, es la vida la que se manifiesta como vida. Es tan solo una gran energía que en todo momento crea, pero tiene que ser una gran mente lo que creó la vida, y como vida, es su propio ser se manifiesta. La vida no se ve como materia. A la vida se le ve como energía. Entonces, lo que todo lo creó es una gran mente que como una gran vida se manifiesta, pero tomó a su propia energía para que el todo tuviera forma, y fue así como la gran energía formó materia para que la grandeza tuviera una forma, y fue así como su propia energía se viera como vida. Si como materia su energía se manifiesta,
es para que todo fuera una gran vida, y esa vida no fuera tan solo una gran energía, sino que se fundió a sí misma y fue como el todo también se transformó en materia. Una gran mente es la que en un todo se manifiesta y con su propia fuerza se transformó en materia para que al existir el todo, ese todo fuera una gran belleza, para que su energía tuviera forma. A todo le dio materia. Y a su propio ser le puso también una gran forma, mas no como se ve a la materia que como una gran vida hoy se palpa, sino que esa gran mente siguió su propia evolución continua y fue como el todo, tuvo forma y como un todo, su propio ser existe, mas lo que como vida existe es la energía que sigue a todo dando vida, para que nada de lo que ella crea pueda perder su forma, y así todo lo que con su fuerza crea siempre es una vida que como evolución se manifiesta. La energía es la mente. La mente no es materia, pero es la mente la que crea, y a lo que tiene forma, lo formó con su propia fuerza. Y fue así como por evolución se existe, y si se posee un cuerpo, este cuerpo se obtuvo porque se fue evolución continua. Pero el origen es la mente, y fue la mente la que a todo le ha dado forma. Si como mente ya se existe, no es la mente la que se manifiesta como destrucción continua. La mente es vida, y en un todo crea, y si ya se sabe que su ser es mente, entonces, ¿por qué con esa mente que como un pensamiento existe, se cree que el tenerlo es para hacer destrucción continua? Todo fue como un gran principio. La gran energía como mente siempre creó la evolución continua. Pero lo que como muerte existe es lo que es contrario a lo que como evolución se manifiesta. Y si una gran mente creó la vida, como un gran equilibrio se permite que la otra fuerza creara a su vez lo que no era, ya que para apreciar la vida existe la otra fuerza, y si no se ve como vida lo que es destrucción continua, ¿por qué se le acepta como vida y se le da más fuerza? El todo es el amor. El amor es la gran mente que en ese todo crea. El todo es tan solo vida, pero siempre tiene que existir un equilibrio para que el todo exista, y dentro de ese equilibrio, la otra fuerza también se manifiesta. La otra fuerza se denomina muerte. Y no es la muerte la que debe existir para que el equilibrio exista. La muerte es un cambio, pero la muerte hoy ha cobrado más fuerza gracias a que el ser que de vida tuvo su gran principio, hoy acepta para sí a la otra fuerza, y así a su propia fuerza es a la que le destruye, en lugar de verle como algo que en un todo existe, pero que no es a lo que se le debe entregar su fuerza, sino que se le debe ver como algo que siempre se manifiesta como un gran cambio. Si la materia que se desgasta cambia, no es para que sea esa materia muerte, sino para hacer lo que se llama un cambio y así seguir siendo evolución y vida. En los mundos todo tiene un cambio, mas no se le debe denominar la muerte, porque la muerte es lo que se ve como la violencia que destruye y que fue la fuerza que se formó contraria a lo que es la vida. Entonces, todo tiene un ciclo que se denomina un cambio. El todo es la vida, y la vida como evolución se manifiesta.
mas no se destruye con saña lo que tiene que tener un ciclo. Lo que tiene un cambio siempre pertenece a un ciclo, y en ese ciclo es en el que existe el cambio. Para que sea la evolución lo que se vea como la gran vida, y si a lo que tiene un ciclo con la violencia se destruye, entonces se le llama a la otra fuerza que sí existe, pero que es lo que como violencia se denomina muerte, porque lo que con la violencia se destruye es lo que ya no tiene un cambio y se pasa a una dimensión contraria, y la dimensión contraria es lo que es la sombra, y la sombra también tiene forma, pero su forma es contraria a lo que como una fuerza de luz y belleza se manifiesta. La sombra no es belleza, pero como una fuerza contraria a lo que es la vida, es como esa fuerza se manifiesta. La gran mente crea. La vida como evolución de su luz parte y después como materia se manifiesta. La otra fuerza, la que sí existe, pero que a la inversa gira, es la que no tiene vida, y para poder seguir teniendo fuerza, roba lo que del amor existe, le quita su luz para que su sombra tenga fuerza. Pero al ser un giro contrario a esa luz, en sombra la convierte y para poder tener más fuerza, le quita su luz a los que del amor nacieron, dejándoles estériles para seguir teniendo vida. El ser que por evolución llega a ser ya una fuerza que posee el don del pensamiento puro, es un ser que debe seguir su giro, pero siempre ascendente hacia lo que como vida se manifiesta. Y no es causando muerte que con la violencia se manifiesta. ¿Cómo puede ese ser seguir siendo vida, ya que si a la destrucción como violencia es a la que en su ser acepta, entonces a sí mismo se transforma en muerte? Lo que originó que esa otra fuerza contraria a lo que es la vida es porque de sí mismo creó la misma violencia que le destruye. Se rebeló al ser una mente y quiso tener poder y se fue girando sola, creyendo que con otro giro obtendría su propia fuerza, y no vio que ese giro sería la destrucción continua, y que si así seguirá siendo un giro continuo hacia lo que no es vida, sería un ser que vagaría eternamente solo, y fue como ideó como ser más grandeza. Y se filtró en los mundos que el amor creaba, buscando el cómo poder robar lo que para sí necesitaba, y encontró a los seres que por evolución crecían, pero al verles una mente incipiente, les indujo a hacer violencia, y al no utilizar su razonamiento para defenderse, aceptaron a la sombra como su fuerza, y se vieron como seres que en medio de la violencia a su propio ser le daban forma, pero contraria a lo que es la vida, y le siguieron a él, a ese ser de muerte, al aceptarse como seres que se rebelaron también cuando como seres que como violencia dejaron que su propio ser involucionara y se contrajera lo que como luz tenían. Siendo esclavos de lo que les pedía que le dieran. Lo que como luz tenían y sin ver que en su razonamiento podían evitar no ser muerte, se dejaron llevar por la sombra que reclamaba para sí más fuerza, y vio que esos seres de vida no veían, que con la violencia a su ser lo destruían, y se unían a lo que no era vida, y le daban su energía para que esa fuerza tuviera fuerza, y así creciera lo que era contrario a lo que es la vida.
Dentro de los mundos siempre se forma vida. Siendo vida, siguen siempre un ciclo que se llama evolución y vida. Todo lo que tiene forma tiene que tener un cambio para que el todo sí evolucione y que siga así el ciclo de reproducción que es la vida. Pero dentro de ese cambio, que como evolución existe, se llega a tener la mente, que es la meta de todo ser que como evolución empieza, y así ser una vida que algún día pueda, dentro de sus cambios, evolucionar y tener así una mente que al tener el don del pensamiento puro, pueda ser creador, como lo es el ser que dio la vida. Y así el llegar a ser una mente, empezar a conocer que su materia es vida y que ya es capaz de controlar a la materia para no dejarla en el olvido y ser seres que dentro de la evolución entienda que si por los cambios que como materia en otro tiempo fueron también vidas, hoy al ser mentes, ya su deber es el de ser evolución y no ser más una forma que a su ser destruya, porque ya tiene que tener el control de su ser para tener tan solo vida. Si se sabe que con la violencia a una vida se le deja estéril, no se entiende el por qué los seres que ya por evolución son mentes. No entienden que con la violencia se destruyen y no ven que una mente que también es poder les manipula para que le den su fuerza que con la violencia le entreguen. A esa mente de horror y muerte su propia energía que nació para ser evolución y vida. Cuando una vida con la violencia se le deja ya sin vida y no pudo defenderse por no tener la fuerza que le da el tener el don del pensamiento que en evolución se obtuvo, aún dentro de su instinto se cobra lo que le quitan y le roban al ser que con la violencia le destruye la energía que le entrega. Y así puede tal vez regresar a su propia evolución que mutilaron, como la misma violencia con la que a su ser destruyeron. Si a su vez el ser que con la violencia a otro ser destruye, ingiere la muerte que con esa violencia obtuvo, su materia se destruye y así también destruye a la energía que al fin había logrado tener al ser un ser que por evolución había podido llegar a tener ese don divino, que es el don de ser una mente que ya pueda pensar y así seguir la evolución por la que su ser fue creado. Porque el ser al que se destruye cobra vida dentro del ser al que le dio la muerte, que con la violencia obtuvo y con saña tal vez, porque en su energía la venganza nace, le deja estéril para dentro de su ser tener la fuerza, y es así como el ser con mente enferma, porque con la muerte es a su ser al que alimenta. Alimenta a su ser de muerte y en esa forma todos sus fluidos que debían ser vida empiezan a generar más muerte, porque aquel ser destruido pidió vengar su muerte, dejándole estéril al ser al que le ingiere, pero que no sea ya más vida, y así vengar su muerte, y su débil caminar al que le envían, cuando con la violencia a su ser destruyen. Y es como el ser que se cree que piensa, no solo detiene su propia evolución continua, sino que al perder su fuerza, tiene que esperar para seguir teniendo vida. Pero sigue en su lento caminar dentro de un mundo en el que la violencia impera, y se quedan varados para poder seguir teniendo su evolución continua, y aquel ser que dentro del razonamiento a otro ser destruye, se regresa a otro tiempo,
y así, como no es evolución, también a su ser lo convierte en sombra, cuando con la violencia a la misma sombra le entregó su fuerza. Si un ser con saña a otra vida la destruye, y después como alimento le consume, ya no evoluciona, y camina con un cuerpo que se siente enfermo y que acepta a la vejez para poder destruirse. Más aún, peor es aquel que a su propio hermano es el que con la violencia le destruye, porque como sombra vagará, ya que a su energía le dio más muerte, y es a la misma muerte a la que le da su energía de vida, que ya había obtenido como evolución y vida, pero que no quiso seguir siendo vida, cuando como un ser de muerte, camina triste por un mundo convulsionado por la misma fuerza a la que cree que teme, pero a la que le da lo que el amor le dio para que fuera vida. Un mundo de sombras es el que hoy mantiene como fuerza el hombre, porque en todo momento a su ser destruye. Un mundo de sombras sin evolución y vida. Vagan por él todo tipo de seres que fueron mutilados como vida, sin tener la oportunidad de poder tener para sí la fuerza de ser seres que puedan evolucionar como mentes que hoy generan vida, ya que a todo lo que palpita lo destruyen y se quedan atrapados, ya que sin piedad a su propio ser destruyen. Y en un giro de involución, el hombre cree que existe, matando sin piedad a lo que a su alrededor existe, y se cree vida, porque aún tiene la capacidad de crear más vida y no ve que dejó de serlo desde el momento en el que aceptó al ser de muerte para que se alimentara de su ser, que un día fue creado como vida, pero que dentro de su razonamiento puro aceptó al ser de muerte para que pudiera fincar su reino en un mundo que había sido creado para que pudiera tener para sí y sus hijos la evolución que es la de mantener con vida a lo que como vida a su alrededor existe y que nunca debió destruirla como parte de lo que era. Como un ser que se dice tener el pensamiento puro y que se olvidó de sí mismo al participar en todo lo que hoy es muerte. Y se dice, mata al que causó más muerte, y se cree poseedor de una vida que en otro tiempo también causó más muerte. Y le enjuician y le matan sin ver que con ellos siguen formando las cadenas de dolor y de seres que como sombras vagan, aceptando como a su propio rey al ser que tanto temen. Y después se quejan de que su ser vive enfermo y de que en todo momento a la violencia llaman, cuando a sus propios hijos les enseñan a hacer violencia y a ser seres que a la muerte le den lo que como vida tienen, enseñándoles a hacer violencia, y a esos seres que a la muerte den lo que como vida tienen, enseñándoles a hacer violencia desde que empiezan a ser ya mentes que pueden pensar, pero que son seres a los que con la violencia envuelven, y como un pensamiento, como mentes también destruyen cuando a su propio hermano le transmiten muerte, infundiéndole temores para que su ser no exista, y en un grito de dolor del hombre, hasta con el pensamiento a su propio hermano le destruye, deseándole muerte, cuando en su ser anida el odio y genera para sí la fuerza más cruel que el hombre tiene. Venganza para todo lo que le rodea y odio para todo ser que en su vida existe. Y golpean con saña a sus propios hijos para que en ellos nazca el odio
Y así también se genera la violencia, que es lo que les infunden cuando en sus cuerpecitos transmiten golpes y con gritos les infunden el temor que genera la misma violencia a la que tanto temen. Y después se refugian en otra puerta falsa. Se reúnen para envenenar sus cuerpos, con el mismo veneno que fabrican para olvidar su no existencia. Y al alcohol le veneran y le han dado fuerza, y además hoy crearon más fuerzas destructivas: drogas que dan poder al que al oro es al que veneran, ya que buscan un poder que hoy no existe. Cuando ingieren una droga, que dan un momento efímero en el que creen darse fuerza, y así alimentan a los seres que como sombras vagan buscando destruir a otra vida para que su ser como sombra tenga fuerza. Y la venganza más cruel que la sombra tiene para que vea el amor que en la batalla gana es la de infundir un dolor al hombre y así dejarlo ciego, para que no pueda ver a los seres que en las sombras vagan, y así no se pueden defender de esos seres que hoy sí han triunfado gracias a la sinrazón en la que vive el hombre, que no utilizó su pensamiento puro para darse vida y dar más vida a lo que a su alrededor existe. Muchos seres piden ver más allá de lo que como materia existen, pero no pueden ver, porque a su ser destruyen con todo tipo de dolor que hoy el hombre crea. Destrucción sin fin, sangre derramada sin piedad, alimento como muerte y drogas como destrucción de su propia fuerza, dolor de una no existencia y una materia a la que le piden que tenga vida, cuando como un solo pensamiento la misma vida es a la que destruyen. Control absoluto de todas y cada una de sus emociones. Control de vida hoy se pide al hombre. Pero cuando esto se les pide, se dicen que es difícil, porque todo a su alrededor es hoy violencia y como mentes ya no tienen hoy la fuerza para vencer al mal, que hoy al mundo ha tomado para ser un ser que crezca y pueda decirle al amor que ha triunfado. Pero el amor pide vida para sus hijos hoy perdidos. Y de las estrellas llegan los seres que sí evolucionaron como vida y van a ser maestros para que el hombre cambie. Más triste ve al ser que llorando pide que sea la violencia la que en su ser no exista, y todos los días a sus hijos le alimenta con violencia. Y su ser destruye consumiendo muerte en todo momento en el que hoy pide vida. No está preparado el hombre para que se le dé la vida que hoy en los templos pide, pero no utiliza su razonamiento hacia lo que como vida tiene, y si pide amor, ¿por qué a sus propios hijos los destruye? Y si pide vida, ¿por qué no respeta a la vida y así se respeta a sí mismo como vida? Los maestros llegan, pero no pueden vivir en medio de los hombres, porque los maestros sí son vida, y no desean ser partícipes de lo que hoy destruye al hombre. Dimensiones de horror dentro de su mundo existen, y como seres que al mal veneran, a sus propios hijos le entregan, porque a sus hijos les enseñan a hacer violencia,
y no escuchan el llamado de la vida para decirles que el amor existe. Le dicen que le temen, no ven que el temor es la fuerza que al hombre debilita, ya que el temor es la fuerza que a la muerte le alimenta, y le dice al amor que les dé más vida, y le ven como a un ser que les juzga, cuando el amor tan solo pide vida. Y hoy a sus hijos les comprende, y como vida al hombre hoy trajo vida, trayendo a los seres que de otros mundos llegan. Pero los maestros al mundo no se integran, porque es un mundo plagado por los seres de la muerte, a los que les dan cada día alimento, los que siempre están pidiendo que por piedad se acaben hoy las guerras, y como mesa de alimento, a la muerte es a la que veneran. A las mentes que buscan amor les llaman. Es a los que ellos hoy responden. Pero si aún desean salvar su mundo, que escuchen a los maestros, que de la luz de las estrellas hoy al hombre llegan. Pero si el hombre no escucha, entonces partirán con los seres que sí sean vida. Pero se tiene aún una fe que puede aún salvar al hombre, el hombre que se dice que piensa. Aún puede utilizar su razonamiento puro y empezar a formar comunidades que sean hoy de vida y en las que se rehace a los seres que de la muerte que no desean darle al amor lo que es una batalla cruenta han ganado. Sombras por doquier se ven en este mundo que debería de ser de vida. Se llama a los hombres que razonan para que utilicen su razonamiento puro y ya no dejen que se pierdan sus propios hijos, a los que se dicen aman y a los que les dicen que sean violencia. No se podrá salvar al hombre si no enderezan sus caminos. Pero se ven a muchos seres que sí piden vida, y si estos seres a la violencia rechazan y aprenden a hacer respeto hacia la vida que hoy destruyen y sean tan solo vida, para que en una sola voz transmitan esa enseñanza pura. Creemos que podremos aún salvar al hombre si se escucha al ser que con un razonamiento puro les diga el cómo hoy ser tan solo vida. Las enfermedades se pueden terminar, pero no es con químicos con los que se pueden erradicar las males. Mejor utilicen su don del pensamiento puro para acabar con la violencia que hoy impera y así poder tener un mundo nuevo para los hijos que se dicen aman y para los que desean un cambio. Cambio en su ser, respeto hacia la vida que hoy destruyen. Y si aprenden este razonamiento puro, los maestros bajarán y les ayudarán a formar un mundo nuevo. Pero no se podrá lograr si se siguen negando a escuchar. Que si no terminan con lo que hoy es violencia, no se podrá salvar a un mundo que hoy es una posesión de un ser de muerte, que pudo dominar al hombre y que es el mismo hombre el que con la violencia alimenta. Vida piden, sean vida, con un razonamiento puro
hacia lo que aún podrá hoy salvarles. Nunca se había visto tanto mal en un mundo que había sido creado como vida. Pero aún el hombre que se dice piensa es el único que podrá salvarles. Los seres que de las estrellas llegan piden vida, y que sea el mismo hombre el que hoy pide el cambio, el que realice hoy ese cambio que tanto pide. Pero si se niega a escuchar, no se podrá hoy salvarles, porque el mal pelea para que no se le quite su dominio de horror que hoy vive el hombre, gracias a que le escuchó a él y no al ser de amor que dentro de su ser existe y que no desean ver porque ni a sí mismos se conocen. Una enseñanza es lo que los seres de la luz hoy traen. Que medite el hombre en lo que hoy le pierde, para que se les pueda enseñar a reconstruir su mundo. Un mundo que hoy se pierde, gracias a que el ser de muerte les enseñó a hacer violencia y no a ser tan solo vida, que posee el ser que debería ser hoy tan solo una mente que razone y se olvide del horror en el que hoy a su mundo pierde. El respeto hacia la vida es lo que hoy al hombre le dará respeto para sí mismo y para los seres que como sus hijos hoy procrean y para los que hoy piden vida. Si no se cierran a esta enseñanza pura, les prometemos darles vida. Pero empiecen por amarse y respetarse para que se les enseñe a vivir como seres poseedores de una mente que deben saber que es la vida que les dio el amor, para que se les enseñe a ser tan solo vida. Maestro Alan.